Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Ángeles de la Fuente, una de las protagonistas de las huelgas más emblemáticas durante el franquismo y la transición de las obreras textiles, conocidas como las de las batas rojas. Ya nos contarás, Ángeles, por qué te llamaban las de las batas rojas. De Sí, la ya os lo fábrica contaré. alemana de corte y confección de camisas, hoy conocido por la fábrica más Valmerín, de Tarragona, en Cataluña. A 50 años de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, ¿dónde estabas tú? ¿Con quién? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo sentiste ese día la muerte del dictador junto a tus compañeras trabajadoras? Cuéntame cómo fue. A ver, inicialmente yo creo que me enteré por la tarde, porque recuerdo que cuando lo celebramos fue por la tarde-noche. Y entonces, pues nos hizo una gran ilusión, sobre todo pensando en la gente que estaba en la cárcel, que las cosas podrían iniciarse y podría haber un cambio como mínimo para que la gente pudiera salir de esa situación. Los compañeros que conocíamos que pudieran estar en la cárcel, pues para nosotros era eso una gran alegría. En la fábrica, hasta el día siguiente no lo pudimos comentar, no lo pudimos compartir, por así decir, porque no habíamos estado antes de que él se hubiera muerto, no lo sabíamos. Entonces, pues cuando se compartió, pues todas un poco, en general, bueno, a ver si ahora las cosas empiezan a cambiar, a ver si ahora podemos empezar a tener una situación laboral mejor. Las ilusiones, unas ilusiones que luego vimos que no fueron reales, pero bueno, inicialmente la ilusión la tienes y fue así un poco, como ya había guardado la botella de champán días antes, pues en la noche, pues con algunos amigos hicimos en casa una tomadura de, bueno, tomar champán y alegrarnos de que se hubiera muerto por fin el dictador y bueno, pues la ilusión de que podía venir un cambio. Digamos, el régimen franquista, ¿no? Fue profundamente cuestionado, sobre todo por la clase trabajadora. En esa época empezaba a surgir un auge, ¿no?, de las luchas obreras, en la cual las mujeres trabajadoras tuvieron un rol muy importante. Eh, y en ese sentido, cuéntame un poco cómo fue la experiencia de las batas rojas, por qué las batas rojas, cómo se organizaban las mujeres trabajadoras. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, la voy a hacer un poco resumida porque contar mi experiencia Sí. de esos años de lucha es muy extensa y podríamos estar aquí toda la tarde y a lo mejor no acabábamos. A ver, principalmente las batas rojas somos unas mujeres que nos autoorganizamos por nosotras mismas y que ¿por qué nos llamaban las batas rojas? Primero que nada, voy a decirte, porque todas nuestras luchas íbamos con el uniforme. Cuando salíamos de manifestación, cuando salíamos a protestar, cuando cualquier cosa que hacíamos, íbamos con el uniforme y todo el mundo nos llamaba, ya vienen las de las batas rojas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la empresa, cuando vio que el uniforme era el símbolo principal, decidió de cambiarnos el uniforme. Y a partir del 76-77 teníamos el uniforme de rojo, nos lo pasó a verde. Pero bueno, y la policía nos quitó varias veces los uniformes, Ah, hasta que sí. al final, sí, hasta que al final decidimos que íbamos a ir con ropa interior y el uniforme. Y entonces, cuando íbamos con el uniforme, la manifestación, quítese la bata, porque además querían que nos quitáramos las batas, pues nos desabrochábamos y abríamos, póngase la bata. Bueno, lo que usted me diga, la gente, lo que usted me diga, yo hago. Y bueno, entonces al final ya llegó un momento en que no nos quitaban el uniforme porque sabían que íbamos en ropa interior. Y para que no, claro, la moral de aquellos tiempos no podía permitir que la gente fuera en ropa interior. Bueno, pues ese era uno de los motivos. Tenías Tanto que... Seide Sticker, tanto Seide Sticker como Valmelines, Seide Sticker es la primera fábrica de camisas. Y Valmelín es una fábrica de anorás y de cosas de tipo de esquí. Entonces, las dos son fábricas alemanas que el objetivo que hay de esas fábricas es, pues bueno,
la mano de obra de España era muy baratita y Franco les dijo, veniros para acá, que yo os lo pongo muy barato y muy bien. Y así fue. Y entonces eran en unas condiciones muy, muy malas, económicas y de todo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y con un resultado pequeñito, muy pequeñito. Hay que decir que en la época en la que se empiezan todas estas luchas, las mujeres, el trabajo de la mujer no se entiende como algo que hace ella para ella y como una realización de la mujer. No, la mujer es para el apoyo de la familia. Es como un apoyo de la familia. Mira si era un apoyo de la familia que a nivel oficial estaba establecido una dote a la mujer cuando se casaba. Sí que el empresariado quería que se fueran cuando se casaran, no quería que las mujeres en cuanto se casaran se quedaran en las empresas a trabajar, porque luego temían de que, claro, venían los hijos y todo eso era una dificultad y eran unos problemas y eran dificultades de que la mujer ya no iba a poder dar el rendimiento que ellos querían que tuviera. Ujú. Entonces, fue una de las cosas que nosotros promovimos el quitar, y es la dote matrimonial que estaba establecida legalmente en ese momento. Hubo gente que eso no lo entendía muy bien, pero nosotros el argumento que dábamos era, las mujeres no están aquí para una época de la vida, las mujeres trabajan para siempre porque la mujer ha de integrarse en el mundo laboral como un ser social como cualquier hombre o cualquier otra persona. Y entonces, bueno, eso fue un aspecto que creo que fue de nuestra lucha y de nuestro planteamiento de decir, no, no hemos de sentir que la mujer es la que apoya al hombre, no, la mujer tiene su propio valor como tal y su propio esfuerzo para dar una respuesta a su vida, ¿no? Entonces fue una de las cosas que se plantearon y se consiguieron. Tengo que decir que en relación al feminismo, la mujer y nosotras en ese momento no teníamos un concepto feminista como tal. Hoy en día se entiende el feminismo. Primero que yo creo que las clases sociales siempre han existido y existen y siempre han estado ahí. Y entonces creo que el feminismo, quien lo promueve es una clase social mediana, la clase media, no tanto la clase trabajadora. La clase trabajadora bastante tiene con hacer sus propias reivindicaciones para poder mejorar un poco sus condiciones laborales. Lo que ocurre es que nosotros, a pesar de que no era con objetivo feminista, nosotros, en nuestra manera de hacer y todas aquellas reivindicaciones que planteamos y promovimos y conseguimos, hicimos un feminismo real De de clase. cara a la mujer. Ujú. Y eso fue, yo creo que un factor muy importante y hoy cuando hay gente que ha leído el libro que se ha realizado sobre todo ese tema, todo el Ujú. mundo dice pues que son unas luchas que entran dentro de lo que es un feminismo real de cara a cambiar la situación social de la mujer. Por ejemplo, una de las cosas que se hacen es en el convenio se plantea la posibilidad de que la mujer tenga unas condiciones de trabajo si estaba embarazada diferentes, que no haga destajos, que sea más favorable. La mujer que tuviera 40 años tampoco podía seguir un ritmo de trabajo de destajo, porque el trabajo de destajo era muy duro. Trabajamos con un ritmo y con unos movimientos continuos que hacía que tuvieras que hacer mucho esfuerzo, tanto físico como mental, porque tenías que estar muy centrado en todo lo que hacías. Eran unas tareas muy cortas, pero muy repetitivas, y eso, claro, era un esfuerzo grande. Bueno, pues nosotros planteamos que la mujer que estuviera embarazada no podía hacer destajo, se consiguió eso, se consiguió excedencia
con obligación de readmisión, no excedencia para cuando quiera cogerte después el empresario, no. Excedencia con fecha y obligación de readmisión a la mujer. Todo esto se consiguió con vuestra lucha, haciendo huelgas, ¿no? En el año 74, fue en el año 74-75, fundamentalmente a eso. Otra de las cosas que se plantearon y fueron muy importantes para que la mujer no dejara el puesto de trabajo fue la reducción de jornada por hijo. Que la reducción de jornada ahora parece que ya es una cosa lo normal. No. Hubo alguien que la pedimos e insistimos en ella. Y fue en nuestro convenio lo hicimos valer ese tema. Y eso supuso que muchas de las mujeres que hubieran dejado el trabajo porque tenían hijos pequeños, pues hacían una jornada de 4 horas y les daba la posibilidad de mantener el puesto de trabajo y poder hacer su vida familiar. Y Ujú. eso fue una de las cosas que favoreció bastante a todo el tema de la mujer en ese momento. Fue muy importante todas esas reivindicaciones para hacer que la mujer se estabilizara, porque el empresario en ese momento no le interesaba que las mujeres nos quedáramos. El Claro, empresario quería jóvenes jóvenes. que rindieran mucho y que no tuvieran preocupaciones familiares. Porque Y además entonces, empezabais a los 16 años, empezabais. Tú empezaste a a los los 16 años. 16 años ya estaba yo trabajando, sí, allí, Claro. sí. Mm, Y casi todo el mundo empezaba a los 16 años, éramos niñas prácticamente. claro. Cuando empezamos éramos todas mayoritariamente niñas, jóvenes, contestatarias, venidas de otros lugares de España Ujú. y que tenían también mucho interés en relacionarse entre sí porque había que quedarse integradas en Cataluña y en Tarragona en concreto. Ujú. Y todo eso posibilitó el que también se establecieran unos lazos de relación que nosotros fomentamos, porque nosotros lo que hacíamos era una vez al mes aproximadamente hacíamos excursiones cogiendo autobuses y nos íbamos, pues a lo mejor 2 o 3 autobuses y hacíamos excursiones al Pirineo, a Zaragoza, a un montón de sitios. Y vivíamos esos días como ocio, pero como también compartir con las compañeras las vivencias que cada una pudiera tener. Y todo eso facilitó el establecer unos lazos de relación Para que organizar. cuando había que hacer las luchas no éramos alguien ajeno, alguien que habla como líder, sino alguien que ha compartido contigo muchas otras cosas. Y entonces eso favoreció muchísimo a que se pudiera, porque a mí me lo han preguntado muchas veces mucha gente, ¿cómo conseguiste hacer una huelga de 40 días y otra de 54? Digo, pues con la solidaridad y el apoyo mutuo y el que había unos lazos de solidaridad que nunca consiguieron romper el empresario. Eso creo que fue uno de los factores más importantes. También otro factor que había era que la empresa puso casas a disposición de las trabajadoras con un alquiler muy bajo, Ujú. pero claro, eso tenía su parte negativa. Si tú tenías una casa y ibas a hacer una huelga, te podían quitar la casa y la huelga, te quedabas sin el salario y sin la casa. Con Ujú. lo cual, eso pudo suponer una dificultad, pero a la misma vez que podía suponer una dificultad, supuso que muchas de nosotras vivían unas al lado de las otras y eso también establecía lazos de unión, de relación, De las huelgas, hubo una de 40 días en 1974, una de 54 días en el 76. que nosotros las luchas, cuando la policía venía y nos echaba de la fábrica, después de haber estado haciendo el paro dentro de la fábrica, pues la policía venía y te echaba de la fábrica. Ujú. Venía con la porra y venga que aquí sale todo el mundo y si no os damos hostias y ya está. Pero nosotros, una de las cosas que habíamos decidido es que no nos íbamos a ir a nuestra casa. Ya teníamos dividida la asamblea en grupos de 3 personas o 4 que iban a irse a cada empresa de toda la zona de Tarragona.
y les explicábamos lo que nos estaba pasando, las reivindicaciones que teníamos y por qué luchábamos. Y que estábamos haciendo una caja de resistencia para poder mantener nuestra huelga. Hicimos una caja de resistencia y gracias a esa caja de resistencia se pudieron mantener, porque había algunas personas que vivían de eso, que eran mujeres solas y vivían de eso, otras que sus padres vivían de ella, de esa persona que estaba allí en la fábrica. Y se hizo un poco de selección, las personas que estaban en situación de que su principal entrada económica en su casa era esa, pues a todas esas se le dio un mínimo para poder aguantar los 40 días. Pero eso también tengo que decir, se hicieron asambleas interempresas, porque convocamos a todos los trabajadores de Tarragona, hicimos asambleas interempresas de apoyo hacia nuestra lucha. Hubo un movimiento general, hubo gente que paró en apoyo hacia nuestra lucha, paros de otras empresas hacia nuestra lucha, y eso salía publicado. Todo eso, claro, a ellos les rompía el esquema. Unas mujeres bueno, pues que no piensan que puedan llevar una lucha de esas características y con esa fuerza. Porque hay que decir otra cosa, las luchas sociales y laborales en general, tanto antes de Franco como en la época de la transición, mayoritariamente estaban llevadas por hombres, mayoritariamente. Ujú. Pero aquí no participó ningún hombre, de los pocos que había muy pocos, pero de los que había no participaron nada, y nuestra lucha fue llevada exclusivamente por las mujeres, por nosotras y todas las compañeras. Entonces, esa es una característica que en casi todas las empresas ha sido hombres con algunas mujeres, pero solo mujeres, pocas empresas que yo conozca, pocas empresas de lucha solo de mujeres. Bueno, entonces tengo que decirte que en la primera huelga, la del año 74, Mm. estábamos manifestándonos en la Rambla y unas personas belgas se acercaron y a su manera nos pudimos entender y nos preguntaron qué era nuestra lucha y todo eso, le explicamos un poco, y ellos eran gente que pertenecían a unos sindicatos belgas portuarios. Ah, Y entonces ellos nos dijeron que nos harían hojas y tuvimos que ir a recoger las hojas a Andorra o más para allá, no me acuerdo ahora bien, porque claro, las hojas era también complicado, traer hojas y tirar todas esas hojas y toda esa cosa. Y entonces en todos los sindicatos belgas hicieron los italianos, los alemanes, varios, de todo lo que eran los del puerto, de todos los puertos, hicieron apoyo a nuestra huelga. ujú. Y eso el gobernador civil de aquí se extrañaba muchísimo. ¿Cómo podía ser que estas mujeres pensaban que éramos la internacional comunista de no sé dónde? En fin, fue un poco toda esa línea en el 74. Ujú. En el 76 la lucha fue diferente. A ver, en el 74 fue una lucha muy bonita, donde los resultados fueron muy positivos en general, tanto por el ambiente de Tarragona, por el ambiente de los compañeros cuando entramos y todo el ámbito de las fábricas. Bueno, es que establecimos unos lazos de relación que ya vienen los de la Valmelini. Bueno, pues venga, vamos a ver, en fin, con una actitud como muy de compañeros, de solidaridad y de todo esto, que es lo bonito de la clase trabajadora y que es lo que tendríamos que seguir haciendo a día de hoy. Ángeles, ahí Y en el café te pregunto una cosa. En el 76 entonces retomáis la lucha, pero ya es durante la transición, ¿no? Donde había un bueno, auge de luchas importante, ¿no? Del conjunto de la clase trabajadora en contra de los pactos, digamos. ¿Cómo viviste también esa el situación? 76 es diferente.
En el 74 es una lucha antifranquista y anti de todo. En el 76 sigue siendo una lucha antifranquista porque la transición estaba que daba palos por todos los lados. Y cualquier cosa que hacías, recibías palos por cualquier sitio. No No fue había tan ningún problema. pacífica la transición Eso como de fue. pacífica nada. Y murió Nada. mucha gente. Mucha gente murió Tuvo también. represión también, claro. Por represión, claro. Entonces, nosotros, la empresa, cuando entramos, poco a poco fue, si había sido represiva hasta entonces, aumentó la represión constantemente. Ujú. Y entonces, en ese modo de represión, bueno, fue en una situación de que llegábamos a estar muy, muy mal, muy de un enfrentamiento constante diario, diario. Pues seguimos también en el convenio ese del 74, reconocimiento de la Asamblea como que era la Asamblea como órgano decisorio de las decisiones de la empresa. Ujú. Que todo el tema de toda la contabilidad de la empresa, porque la empresa esta era alemana y donde se llevaba la contabilidad era en Alemania. Aquí lo que se hacía era trabajar como burros y ellos ponían los precios y te pagaban lo que les parecía y ya está. Pero ellos podían decir que perdían porque donde se hacían los beneficios era en Alemania, que era donde los vendían la mayor parte de todas las cosas que hacíamos nosotros. Entonces conseguimos que nos diera los balances económicos cada 3 meses. La asamblea como órgano decisorio. Ujú. Las comisiones que nosotros teníamos un comité de empresa porque participamos en los comités de empresa porque nos daba movilidad y nos daba posibilidades de movimiento. Ujú. Pero luego considerábamos que a la hora de negociar con la empresa, cuando has subido ya muchas veces las mismas personas, ya te tienen conocida. Entonces dijimos, no, 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 no. Aquí cuando hay un problema en una sección, ha de subir gente de esa sección porque saben, ellos saben más que nadie de ese problema. Cualquiera, por muy representante que sea, no sabe igual que la persona que tiene ese problema. Y entonces propusimos que habrían comisiones representativas Ujú. y subían, iban 2 o 3 personas del comité de empresa y luego otras 3 o 4 de representación de donde hubiera el problema. Y bueno, todo eso fue una fuerza y una lucha la que consiguió todo eso. Ujú. Pero eso, claro, la empresa no quería esas cosas. La empresa lo aceptó porque con todo lo que a tener que aceptar esa negociación. Ujú. Pero estaban cabreadísimos. Entonces, en cuanto pudieron, empezaron a quitarnos. Nos pagaban, algunas asambleas nos pagaban como si hubiéramos estado trabajando, ¿eh? Ah, O sea, mira. fíjate lo que se llegó a conseguir. Pero claro, cuando ellos ya vieron que empezaban a poder tener fuerza, cuando la época de la transición, empezaron a tener fuerza los empresarios y empezaron a ver cómo podían ir cogiendo su poder de nuevo, el poder que habían perdido en relación a lo que nosotros habíamos conseguido. Y entonces empezaron a quitarnos, no nos dejaban salir a veces ni siquiera cuando eran negociaciones de comité de empresa y cosas que estaban legalizadas, pues no nos dejaban, no nos pagaban las asambleas, empezaron a ir quitándonos todos los derechos que habíamos conseguido. Y una de las cosas que hicieron fue proponer un boleto de control de producción que se daba a muchos errores. El boleto de producción ese nosotros dijimos que no lo aceptábamos porque era un boleto que en cualquier momento la empresa con ese boleto podía decir que tú habías hecho mal lo que fuera y te echaban a la fábrica. Y dijimos que no. Empezaron 3 o 4 a decir que no, a esa se la sancionó, empezamos más gente, sancionaron a 17, todo el mundo ya se paró y entonces hicimos una huelga de 54 días. Y una de las condiciones que nos puso la empresa para volver a entrar al trabajo era que teníamos que dimitir todo el comité de empresa, porque entonces ya era comité de empresa, ya estaban los sindicatos oficiales, por así decir. Entonces nos obligaron a dimitir
a todo el comité de empresa y que teníamos que estar, nos sancionaron con 2 meses de empleo y sueldo, pero estaban dispuestos a pagarlo, pero lo que no querían era que estuviéramos en casa, allí en la empresa. 2 meses en casa, uno que lo pagaba la empresa y otro que la caja de solidaridad lo pagó a las 17 personas que estuvimos en casa, con el objetivo de hacer elecciones sindicales de nuevo sin que estuviéramos las 17 personas estas que ellos consideraban que éramos las más luchadoras. Entonces, se hacen elecciones sindicales y volvemos a salir las mismas representantes. Si he visto a alguien que le iba a dar un infarto, era al gerente ese día yo. Yo creí, yo creí que me partía risa. Se iba a morir el gerente. Y claro, salimos otra vez las mismas con nombre y apellido, otra vez las mismas. Y eso es que no podían soportarlo, no podían soportarlo. Bueno, fue muy duro todo ese momento. Piensa que la nave era una nave muy grande y había como un balcón arriba, en el primer piso, con cristaleras, y desde el balcón ese veían toda la nave, y entonces se ponía un encargado allí en el balcón a mirar cualquier movimiento de cualquiera de nosotros. Usted ha estado a tal hora en tal sitio, ha hablado con tal compañera, bueno, fue muy duro, muy duro. Fueron a por nosotras muy duro, con una represión muy fuerte, y nos lo hicieron pasar muy mal, muy mal, muy mal. Hubo una etapa que casi toda la lucha posterior que hicimos después del año 76 fueron a base de conflictos colectivos, conflictos colectivos. Presentamos no sé cuántos conflictos colectivos, pero bueno, era lo que la legalidad en ese momento nos permitía. Y bueno, pues tengo que decir que nosotros creíamos que la cosa, bueno, iba a seguir, pero entonces vimos un día en la prensa que había cambiado de domicilio social, y el domicilio social lo había puesto en Madrid. El objetivo de poner el domicilio social era porque querían marcharse y no querían que nosotros, querían ponernos dificultades a la hora de cualquier negociación y a la hora de cualquier cosa que tuviéramos que conseguir. Bueno, entonces la primera cosa fue cambio de domicilio y la segunda ya es la comunicación de que cerraban. Entonces la asamblea no acepta el cierre ni las indemnizaciones que nos proponen, y se hace un encierro de 28 días seguidos en la empresa. En el encierro se encierran con nosotras mujeres de los barrios de Poniente, y éramos mujeres, algunas embarazadas, con hijos, mujeres ya que teníamos responsabilidades familiares, tareas propias de las mujeres, que en ese momento seguíamos teniendo más tareas propias de la mujer todavía, aunque ya íbamos avanzando, pero fundamentalmente seguía haciéndose muchas cosas por parte de la mujer, y el hombre estaba más en una línea de apoyar, de apoyar. Bueno, creo que fue una experiencia muy bonita, porque creo que demostró que los hombres pueden hacer pueden apoyar a la mujer, igual que la mujer ha apoyado a los hombres. Y en ese caso éramos nosotros las que llevábamos la lucha y eran ellos los que nos apoyaron. Fue la experiencia feminista más clara de que se podía hacer cambiar la sociedad y hacer que la sociedad entendiera que las mujeres podían hacer cualquier cosa igual que los hombres, lo mismo. Y los hombres, la verdad es que estuvieron a la altura, y bueno, nos traían la comida, y bueno, tuvieron que cuidar a los hijos, bueno, también las abuelas ahí de por medio, hubo mucha cosa de por medio, ahí de mucha gente, venía mucha gente a visitarnos allí al encierro, y nos traían comida, nos traían solidaridad, nos apoyaron. Fue muy bonito, fue muy duro, pero muy bonito, porque claro, hubo alguna compañera que se casó en esas fechas, que ya tenían fechas de casar, y desde la boda se vino con su marido
hacerse la foto con nosotros allí encerradas a la fábrica, que está incluso allí en el libro, sale ella con nosotros. Bueno, pues cosas que quiere decir que cuando tú haces una cosa de esas, quiere decir que la lucha no es algo ajeno a tu vida, sino que la lucha es algo integrado dentro de tu vida. Y bueno, pues creo que todas esas cosas son las que lo demuestran, que fue una lucha de cambio de actitud ante la vida y de cambio de actitud ante la sociedad. Y creo que, bueno, pues eso. Tengo aquí una cosita que lo tengo para leer porque es bonito. No, a ver, ¿dónde lo tengo? Dice, durante el encierro, que se alargó 28 días, un grupo de mujeres ajenas a la plantilla nos acompañó y supuso una experiencia muy positiva. Algunas estaban embarazadas y otras dejaron los niños a cargo del marido o de familiares. Eran los hombres los que nos traían la comida. También sacamos a la calle realizando cortes de tránsito de carreteras en el centro de la ciudad, encadenamientos, asistencia a pleno del ayuntamiento, de la Diputación. Encabezamos la manifestación del 1 de mayo. En fin, fue una lucha muy fuerte en donde eso de que era la transición y que no íbamos a tener ningún problema, mentira, porque en el ayuntamiento, fuimos al ayuntamiento, nos encerramos, entonces estaban los socialistas aquí y nos echaron. Nosotros nos quedamos con los colchones a la puerta del ayuntamiento. Al día siguiente venía el Jordi Puyol y Ujú. allí estuvimos debatiendo con él, que bueno, que sí, que lo diría, que no sé, qué, no sé cuánto, nada de nada. Y al final, bueno, la empresa no quería venir a negociar con nosotros, bueno, porque nos tenía un miedo. Además, nos dijo que ellos a Tarragona no venían para nada, no consintieron venir a Tarragona. Tuvimos que ir nosotros a Barcelona para negociar. Una de las personas que nos apoyó muchísimo durante todo el tiempo de la lucha fue Miren Echezarreta, que es economista, no sé si la habéis oído nombrar. Bueno, la Miren Echezarreta es economista y nos hizo unos informes económicos muy buenos y ante todas estas cosas ella pudo demostrar que la empresa no tenía pérdidas. Y bueno, con un informe económico muy bueno, la delegación de trabajo denegó el cierre. Hicimos una fiesta por todo lo alto y aun con la denegación de la delegación de trabajo de que no podían cerrar, ellos dijeron que cerraban y que se iban, que no querían saber más nada de nosotros. Me río ahora porque pienso, debían de estar tan hartos ya de nuestra lucha y de nuestra cosa que dijeron, estas que se vayan a hacer puñetas, yo ya no hago nada más con ellas. Y no hubo manera de poder convencerles para que reabrieran la fábrica. No hubo manera. Las indemnizaciones, conseguimos un poco de mejora con las indemnizaciones y bueno, pues al final nos quedamos sin trabajo. Y bueno, tengo que decir que todavía se han hecho ahora, a raíz de lo del libro este que se ha hecho, pues ha habido un reencuentro y todavía nos hemos reencontrado lo menos 50 o 60 mujeres y ha sido muy bonito ese reencuentro y ha estado muy bien, hemos hecho alguna comida juntas. Quiere decir que si después Sí, de tantos años se puede hacer eso, para quien escuche esta entrevista, cuando tú, Ángeles, hablas del libro, que todo el mundo conozca que tú has escrito un libro que se llama La conflictividad laboral en una empresa multinacional, el caso Valmelins, Historia desde dentro, ¿no? Un libro que has escrito en 1985 eh, y que cuenta justamente es una historia contada desde la propia protagonista que has sido tú, ¿no? Digo, para que se sí, conozca, sí, sí. porque se ha escrito poco Mm. de las huelgas de las mujeres, como decías antes, que no fueron pocas, ¿no? Las mujeres, sobre todo del sector textil. ¿Cómo ahora se cumple el aniversario de la transición, ¿no? Y entonces aquí decías que la huelga del 76, como la mayoría de las huelgas de esta década, de este año, que además hubo una gran cantidad de huelgas, fue distinta, ¿no? Eh, incluso vosotras ya teníais una organización asamblearia
autoorganizada desde abajo, democrática, digamos, con delegadas. Tú eras delegada, siempre has sido delegada además. eh, y que chocaba un poco, ¿no? Con lo que quería hacer en esa época el PSUC, me decías en una de las tantas entrevistas que tuvimos, ¿no? Que no les gustaba mucho esta forma de organización asamblearia, ¿no? Contabas una vez. Claro. Mm. Bueno, porque nosotros, además de nuestra organización interna dentro de la empresa, era el grupo impulsor, que era un grupo de personas que nos autoconvocamos y que dijimos, esto no puede ser, hay que hacer algo, pero eso te estoy hablando en el año 72 o 73, una cosa así. 72 debió de ser cuando, porque llevábamos ya nuestro tiempo con todo ese tema. Entonces, después del grupo impulsor estaba el comité de empresa. Entonces, había enlaces sindicales, no era comité de empresa, eran enlaces sindicales. Y después de los enlaces sindicales había la asamblea. Y las asambleas nosotros hacíamos muy habitualmente, porque considerábamos que las decisiones quien las tenía que tomar era la gente. La huelga allí no se hacía porque nosotros lo decíamos, la huelga se hacía porque se había decidido por asamblea que se hacía la huelga y porque la mayoría de la gente había decidido hacer esa huelga, si no, no se hacía la huelga. Entonces, nosotros también es verdad que los que éramos más, llevábamos un poco más el peso de la lucha, buscamos un tipo de organización, bueno, a nivel, en el franquismo había diferentes organizaciones que estaban en contra del franquismo y nosotros buscamos un tipo de organización que tuviera una manera de entender la lucha a nuestro estilo. Y entonces nos pusimos en contacto con los trabajadores autogestionarios y socialistas que está alrededor de la revista del Top Obrero. Y esta organización lo único que se hacía era debatir y analizar y dar herramientas para que la gente, cuando iba a las fábricas, pudiera tener más herramientas a la hora de la lucha. Pero decisiones no se tomaba ninguna, las decisiones las tomaba la gente en sus respectivas asambleas de empresa. Nunca tomamos ninguna decisión desde esta organización, pero esta organización permitía a las que estábamos allí que nos formáramos y nos informáramos y tuviéramos herramientas de acción, herramientas de acción. Y eso es lo que, por ejemplo, una de las cosas que también, que no lo he dicho antes, pero lo quiero decir, y que es muy interesante, es que se editó un libro sobre la sexualidad. Entonces, hablar de sexualidad no se hablaba con nadie, ni nadie hablaba de sexualidad, estaba prohibido prácticamente. Pues esta organización editó un libro sobre sexualidad. Otro factor muy importante es que de la gente que estuvimos en el Top Obrero, todos asistíamos a cursos de marxismo y de saber en dónde nos movíamos, de informarnos y de tener formación. Y bueno, pues yo creo que todo eso ayudó a que las cosas pudieran llevarse como se llevan. Muy interesante pensar que siempre que había muchas organizaciones militantes en esta época de izquierdas y que había mucho debate, ¿no? Político, ideológico, sobre marxismo, sobre cómo organizar a la clase obrera, etcétera, ¿no? Yo te iba a preguntar también, ¿cuál es tu visión de la situación actual y de la clase trabajadora en el sentido de que tú en una entrevista me decías que gracias a la lucha de la clase trabajadora se han logrado muchísimas conquistas y que el franquismo, decías, cayó, ¿no? Gracias a eso, a la lucha de la clase Claro. obrera. eh, pero que el sistema siempre fue el mismo, me decías, ¿no? Que el sistema capitalista es un sistema contra el que hay que seguir luchando. Tú hoy como mujer, ¿no? Como mujer obrera, como mujer trabajadora, incluso como una de las primeras feministas, ¿no? Aunque en esa época todavía no había un movimiento feminista, empezaba, ¿no? A nacer un movimiento feminista muy fuerte. ¿Qué dirías hoy? El sistema capitalista se vale de los beneficios que realiza la clase trabajadora. La el dinero no viene de la nada, el dinero viene de las tareas que realiza una clase trabajadora y que luego se va al mercado y que si ha hecho, y si el coste
de una taza ha valido 2, después se venden por 4, pues esos otros 2 se los ha llevado el sistema capitalista, el empresario, por así decir. Entonces, a ver, el capitalismo es el mismo, con diferentes formas. Entonces estaba Franco y facilitaba aún más a los empresarios todas las cosas porque las leyes y todas las cosas estaban totalmente en favor de los empresarios. Y ahora seguimos estando con el mismo capitalista y hemos retrocedido porque las cosas que en su día con las luchas se consiguieron, ahora se están retrocediendo, se están quedando obsoletas totalmente y estamos en una situación casi tan difícil o muy cerca a lo que se vivió en la época franquista. Los trabajadores, si queremos que la sociedad cambie, siempre tenemos que estar en la lucha. Siempre tenemos que estar pendientes de que no nos den gato por liebre y nos lo quieren dar siempre, con unas formas y con unos entenderes que no son lo que en realidad nos interesa a los trabajadores. Algunos de los análisis que realizamos en esa época creo que aún tienen mucha vigencia hoy. Mientras los gestores del capitalismo pueden elegir cómo, cuándo y dónde invertir su capital y abandonan las empresas y la gente cuando no les interesa, el movimiento obrero tiene que plantearse no quedarse atrapado en la mera reivindicación, sino alcanzar un proyecto más allá de esta y acrecentar la conciencia de clase como un objetivo de futuro. El dilema está entre vivir con docilidad y dureza empresarial para evitar la pérdida del puesto de trabajo o luchar tenazmente por nuestra afirmación como personas de una clase social a la que pertenecemos. Las decisiones son claramente políticas e ideológicas y personales, dependiendo de la particular orientación de las personas y los movimientos sociales, que optará por una u otra vía. A mí me parece que hoy hay que ampliar nuestras reivindicaciones. Lo que nosotros hicimos fue creo, muy importante para lo que era la lucha de las reivindicaciones de los trabajadores, pero hoy hay que ampliarlo. Hoy hay cosas que hay que añadir. La mujer es otro factor que toda esta gente quiere ir en contra de ella como sea. Y bueno, el domingo salieron los grupos estos nazis diciendo que cada uno tiene que estar en su lado, el hombre en el trabajo y la mujer en casa. A ver, pues con todas estas cosas ahora sí que hay que hacer también esas reivindicaciones. Hay que estar encima de ellas y hay que ponerlas también en las reivindicaciones sociales de los trabajadores. Yo, por último, solamente decirte una cosa. Los trabajadores no solo han de pedir reivindicaciones, han de conseguir mejoras para la vida social y política de las personas. No podemos decir, es que la política yo no quiero saber nada de ella. No, la política es la vida. De la política dependen los resultados de cómo vamos a vivir después los trabajadores y de cómo vamos a vivir cualquier persona que esté en la sociedad. Por lo tanto, todos es un tema que pienso que hay que meterlo. Hay que meter el tema del feminismo y hay que meter el tema del respeto por la madre tierra y hay que meter esos temas porque son fundamentales para que la sociedad pueda tirar para adelante. Todos los servicios públicos hoy tiene que ser una tabla reivindicativa de la clase trabajadora. Todos, porque todos son necesarios para que la vida de las personas sea una vida mejor y que pueda estar mínimamente en unas condiciones de vida mejores. Sí, Si no tienes vivienda, ¿cómo vas a poder hacer otras cosas? Si no puedes ir al médico, si no tienes colegios. no, y además es otra de las enseñanzas que nos dejaste, clase trabajadora que luchaba contra el franquismo, que se organizaba durante la transición, que no solo luchasteis por vuestras reivindicaciones sindicales, económicas o mejoras laborales,
sino que habéis luchado para tener viviendas dignas, para tener escuelas, para tener transporte público, etcétera, ¿no? Es decir, habéis hecho el puente, habéis actuado de puente desde las fábricas, habéis salido a los barrios y a cuestionar y a reivindicar todas las necesidades que tenía, ¿no?, la población en esta época. Pues Y, sí, 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 sí. Y las luchas, además de las fábricas, se llevaban en los barrios y en los barrios se hicieron unas luchas muy interesantes. Y ujú, la lucha de los barrios fue muy interesante también. La verdad es que participamos también de esas luchas de los barrios. Eso fue así, fue así. La clase trabajadora como clase tiene que incluir todas esas cosas. ujú. Y eso te dice, no, es que eso es político. No, 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 no. Es que lo político es la vida. La vida es política y lo político es la vida. No hay otra cosa. Si no haces la política, te la hacen otros. Es así. Si no haces la política, te la hacen otros. Dice, si luchas, puedes perder. Y si no luchas, ya estás perdido. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Rescatar la memoria de las huelgas más importantes de la clase trabajadora contra el franquismo y durante la transición es una tarea militante, y esa tarea militante la transmiten gente como tú, trabajadoras como tú, que nos han dejado mucho, que gracias a luchadoras como tú se han conquistado muchas reivindicaciones que aún ahora debemos continuar, ¿no?, luchándolas, pero que, digamos, no empezamos desde cero, ¿no? Empezamos con la experiencia vuestra y esto es lo que creo que hay que transmitir a las futuras generaciones. Así que muchísimas gracias, Ángeles.